Buenas tardes, empezamos con otro capítulo de este ciclo de charlas en vivo y hoy vamos a tener a una genia, la doctora Viviana Díaz, para hablar sobre teletrabajo, así que estamos esperando a la doctora Viviana Díaz para empezar. Ahí está Santi Lafalle, hola amigo. Esperamos a la doctora Viviana Díaz para empezar este vivo. Juan Pablo Maglier, un fenómeno, sumándose a esta charla. Ahí está la doctora Viviana Díaz, que le vamos a mandar la invitación para empezar a transmitir. Ahí está. El doctor Javier Dugarte, presente como siempre. Hola, Buenas hola. tardes, doctora Viviana Díaz, mi amiga ¿Cómo, Viviana. cómo estás, Andrés? ¿Se escucha bien? ¿Me escucha perfecto? ¿Vos cómo me escuchás? Yo bárbaro, genial. Bueno, conectándose la gente, la doctora Romero Suárez del Juzgado 12 de la Justicia Laboral, la doctora jueza Gabriela Cruz Devoto, mucha gente amiga del fuero, de la justicia, de las relaciones laborales que se está conectando a esta linda charla. Y bueno, presentar primero a la doctora Viviana Díaz, que no solo nos une la amistad, sino mucha admiración, porque Viviana, al margen de ser una excelente conciliadora, mediadora, abogada, es una excelente persona y es una precursora, impulsora de estos temas de teletrabajo. Debo reconocer que vos venís hablando de lo que es el teletrabajo, la neurociencia, todo lo que es inteligencia artificial, de temas tan apasionantes, y que uno consideraba que nunca iban a venir. Y de golpe con esta pandemia, no solo se aceleró, sino que todos nos vemos hablando de estos temas. Salió una ley este año sobre teletrabajo en la Argentina. O sea, realmente avatecinaste un poco lo que iba a suceder. Así que nada, realmente te tengo que reconocer como una de las pioneras en hablar sobre estos temas y con un reconocimiento no solo nacional, sino también como internacional. Así que, Viviana, mucha alegría me da que estemos en este vivo, que podamos compartir esta charla virtual, mucha gente que se va sumando. Así que nada, si querés también presentarte un poco, contar qué haces, lo que vos guste para empezar a desarrollar esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Andy. Para mí también es un gusto. Bueno, vengo hace 20 años en el tema, nada más ni nada menos. Eh, yo soy abogada laboralista, pero más allá de los doctorados en Derecho del Trabajo que nos unen con Julio Grisolía, con Treff. Eh, Hace 4 años, a raíz de un tema personal, empecé a transitar la neurociencia cognitiva con la necesidad de conocer qué era, ¿no? Y qué pasaba en nuestro cerebro. Y allá por el 1999 ingresé al Ministerio de Trabajo, primero con mi fuerte, que era la negociación, pero con la curiosidad de empezar a ver que en el mundo se empezaba a hablar de teletrabajo. Y esto eran los 90, si se quiere, la segunda generación de teletrabajo, ¿no? La primera, acordate, empieza con Jack Nielsen en los 70. Y en aquella oportunidad, entonces, el ministro era Carlos, todavía era secretario de Trabajo, Carlos Tomada, me dijo, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Te parece que tendrá algo? Y en general a mí cuando me dicen, metete en esto, porque a lo mejor, bueno, a mí me encantan los desafíos, y allí fui, y bueno, empezó siendo una comisión, después fue una coordinación y terminó siendo la dirección de trabajo virtual. Y durante aquellos años, bajo la égida de Carlos Tomada como ministro y de Noemí Real como viceministro, desarrollamos tanto el PROPET, que fue el primer programa de teletrabajo para el sector privado, la red de teletrabajo, crédito fiscal para empresas que aplican teletrabajo, teletrabajo para personas con discapacidad, mayores adultos,
hicimos en el 2012 desde el Ministerio y con la Superintendencia la resolución del 2012, la 1552, en materia de seguridad e higiene, que es la única que hoy existe, suspendida hoy por el tema de la cuarentena, ¿no? A partir de marzo de este año. E hicimos, personalmente, trabajé en 3 proyectos de ley, el primero lo defendí en el 2007, el segundo en el 2014, en el último en el 2019. Yo, un poco una de las preguntas apuntaban en la ley. Yo celebro que exista la ley de teletrabajo, con sus luces y sus sombras. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera es necesario tener un sustrato, un piso mínimo, un orden público del teletrabajo. Y a partir de ahí trabajar tanto en la negociación colectiva y como va a ser la autoridad de aplicación en la reglamentación. Algunos institutos, eh, digamos, en algunos institutos no se escuchó la experiencia previa, no se escuchó los años de PROPE donde discutimos con sindicatos, con empleadores, con la justicia, algunos temas como ser reversibilidad, como ser de trabajo transfronterizo, como ser el tema de herramientas de teletrabajo. Eh, es decir, eh, la ley es una asignatura esperada y yo la celebro. Algunos temas debieron ser tratados diferente, confío que la reglamentación, por un lado, y que la negociación colectiva pueda cerrarlos. No se puede tener un teletrabajo reversible en forma eterna. Esta experiencia ya demostró que, que no funciona. Y por otro lado, la pandemia nos mostró varias cosas, o sea, lamentablemente no fui yo la que provocó la ley, sino que fue el COVID-19, fue el virus el que provocó la digitalización masiva, ¿no? Lo que yo llamo la cuarta generación de trabajo conectado remoto, que es el trabajo remoto forzado. Fuimos empujados a teletrabajar sin red emocional, sin red jurídica, sin red tecnológica en muchos casos, y bueno, la ley en algún punto toma esa bandera y en vez de situarse lo que va a ser la próxima habitualidad, o si querés normalidad, lo hace justamente en el hoy, que es 100% de conexión, cerebros quemados, síndrome de zumbitis y daños colaterales. Enfermedades que trae acarreado todo este mundo digital, porque ahora cuando uno habla con cualquier amigo, cualquier profesional, el dolor de cabeza, lo que se llama burnout digital, y vos hablabas de enfermedades profesionales que van surgiendo producto de estar en constantemente, digamos, con las pantallas, irritación, túnel carpiano, la espalda, el dolor de espalda, digamos. Hay un montón de cuestiones que van suscitando los nuevos desafíos producto, ¿no? de este teletrabajo, este trabajo remoto, ¿no? Sí, 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 un poco yo te comentaba cuando ingresé en el tema de las neurociencias y empecé con la consultora, con Gestión Neurotic, que es un método que aplica la consultora nuestra de mentoría neurodigital. Es un método para poder programar tu cerebro y evitar justamente los daños que la tecnología, cuando es mal usada, provoca, ¿no? Y vos fíjate que el año pasado, en 25 de mayo del año pasado, los países miembros de la OMS justamente hicieron una descripción del síndrome del cerebro quemado, diciendo que empezaría, reciben la calificación de enfermedad con un nomenclador que comenzaría a tener vigencia a partir de enero del 2022. Imagínate que para el 2022 nuestros cerebros van a estar recontra quemados. Y Está, a eso, está quemando ahora el cerebro con tanto Zoom, con tanto webinar, con tanto teletrabajo, el síndrome del cerebro quemado ya está. por eso, y a ese síndrome se le agregó lo que yo describo como el BOD, que es el síndrome justamente del burnout digital, ¿no? Que es
el mal uso de la tecnología, porque, y ahí viene la neurociencia. Vos decís, ¿qué tiene que ver la neurociencia cognitiva con el teletrabajo? ¿Qué tiene que ver con el trabajo? Y tiene mucho que ver, atraviesa toda nuestra vida, porque cuando decimos que tenés el cerebro quemado, o cuando decimos que te duele la cabeza por un exceso de reuniones virtuales, es justamente porque la tecnología impacta en tu cerebro, concretamente en los lóbulos frontales, y enciende tu sistema de alarma. Y ahí es donde empieza a ser adictivo, y tal como es una droga sin sustancia cuando es mal usada, vos empezás a querer cada vez más tecnología. Y ahí viene la adicción y te volvés eufórico con la tecnología. Entonces, esto es lo que provoca los daños, como por ejemplo, el que es el desalineamiento del cuello, o el síndrome del túnel carpiano, o por ejemplo, como bien vos decías, lesiones lumbares, o el BOD, el síndrome del cerebro quemado, ¿no? No, eso, bueno, es un poco lo que contás vos, son estas, y qué interesante lo que contás, porque digo, tiene una explicación y tal vez, tal vez ni lo analizamos. Y Claro, digo, qué contraproducente es para el cuerpo y para el cerebro todo esto de la digitalización, de estar horas pegado contra la pantalla. ¿Sabes que esta semana vi un documental en Netflix, que lo recomiendo, que habla sobre la adicción que tenemos en las redes sociales? Y te digo que después de ver eso, no solo en las pantallas, digo, voy a abandonar las redes porque la verdad que están hechos a veces para generar esa suerte de, vos decías, de adicción, de droga que nos genera estar constantemente pegado a las pantallas. Y ahora yo te quiero hacer una pregunta a vos como experta. ¿Las sí. empresas, los líderes, los referentes, están preparados para hacer uso del teletrabajo, del trabajo a distancia o el trabajo remoto, como quieras llamarlo? ¿Los líderes de hoy en día están preparados para poder direccionar una empresa, dar direcciones mediante estas nuevas plataformas? Mirá, yo creo que hay gente que está preparada, pero en general se ve una falta de entrenamiento, ¿no? Una falta de capacitación. ¿Por qué? Porque el teletrabajo no es que vas a trabajar de tu casa, punto, porque esto no es el teletrabajo seguro. Vos tenés que tener herramientas dadas por el empleador, pero además tenés que tener un respeto a la desconexión digital, pero además tenés que tener una capacitación, porque no es lo mismo cuando vos trabajás con otro en lo virtual que cuando vos trabajás en lo presencial. No es lo mismo liderar equipos de personas presenciales que equipos mixtos. Es mucho más difícil ser un jefe de teletrabajadores que ser un teletrabajador. Y todo esto requiere entrenamiento, y acá también va la neurociencia, para saber que estas pausas activas, esto que trae el método GNT, tiene que ver con respiración, meditación, mindfulness, yoga, programación neurolingüística, pensamiento lateral. ¿Sobre qué? Sobre tu cerebro. ¿Y para hacer qué? Para tener buenos hábitos, para tener hábitos que mejoren tus competencias laborales, ¿no? Estás acá hablando de competencia laboral, de mejorar los hábitos. Y digo, yo creo que perdí los hábitos con esta pandemia, porque uno almuerza con la computadora, se conecta a cualquier horario. Es más, yo termino ahora este vivo con vos y tengo 2 reuniones de Zoom, no se acaba más el día. Digo, vos decías al comienzo de esta charla, y yo también comparto tu opinión, en celebrar esta ley que salió sobre teletrabajo. No obstante, y también por ser parte de la Unión Industrial Argentina, que tengo mis objeciones, que estaría bueno que se hagan en la reglamentación, como vos también considerabas al principio. No obstante, sí considero que es bueno que se legisle sobre el teletrabajo. Hay que celebrar ese paso que se dio, estar a las alturas de la circunstancia. Y hay un tema que me parece fundamental, que es ese derecho a la desconexión, el derecho que tenemos a desconectar. Y el otro día me escuchaba mi madre, que le mando un beso enorme, y me dice, che, vos te la pasás hablando de derecho a la desconexión y no te desconectás. Te digo, está bueno que la ley, hablemos de esto del derecho a la desconexión, que veamos un poco y analicemos los prejuicios, las ventajas que generan estas herramientas digitales, el teletrabajo, todo esto que seguís hablando vos, tan interesante del calentamiento, como si fuera de la cabeza, el burnout.
Sí, 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 totalmente. Bueno, vos decías algo que es muy crítico y es muy cierto. Hablamos de desconexión y seguimos estando conectados. Es más, la tecnología tiene apps que te ayudan a desconectarte. La tecnología te provoca adicción, pero te da el remedio, te da una app para que vos te puedas desconectar. Entonces, a ver, yo creo que la tecnología no puede ser evitada, ni mucho menos. Lo que vos tenés que lograr es humanizar la tecnología. Y para humanizarla es utilizar la herramienta tecnológica como lo que es, una herramienta, con obligación de desconectarte. Y ahí voy a la ley. No está mal que yo tenga derecho a la desconexión. Al contrario, en Italia, en España, ya es un derecho en sí mismo, es decir, todos tenemos derecho a la desconexión, es un derecho inherente a la persona. Lo que de repente no estaría bien es que vos le coartes la libertad al otro de decir cuándo me quiero desconectar. Entonces, no necesito yo como trabajador que vos me digas que si me mandás un mail después de tal hora, yo no tengo que contestarlo. Puedo organizar mi tiempo y espacio. Y esto se suma a lo que es el teletrabajo transfronterizo, que es un poco la esencia del trabajo conectado remoto, el trabajar en distintos usos horarios, con lo cual de repente yo no puedo, ¿no?, tener la misma disposición o teledisposición, que es un término que ya hay que empezar a utilizarlo, que la que puede tener alguien que trabaja en el mismo uso horario. Entonces, creo que hay instituciones viejas para una modalidad que crece y va por más. Entonces, si queremos ver esta modalidad con un convenio del 75, vamos a encontrar que es absolutamente poco aplicable. Pero si los vemos con los ojos de un millennial, de un centennial, que para ellos el teletrabajo es una modalidad que no tiene discusión, porque la riqueza de poder conciliar la vida privada con la vida laboral es extraordinaria. El ahorro de un 8% en tu bolsillo por aplicar el teletrabajo es medido. El ahorro de una empresa de un 20 a un 30% de aumento de productividad por aplicar el teletrabajo es medible. Ahora, una pyme no es comparable a una gran empresa, con lo cual tengo que tener un programa, por ejemplo, crédito fiscal, como en su momento lo hicimos, para ayudar a esa empresa con un crédito que pueda ser invertido justamente en la implementación de teletrabajo, si el teletrabajo mejora la empleabilidad. Totalmente. Comparto y me encantan estos datos que tirás vos, que decís, que nos compartís sobre que está comprobado sobre la productividad o cómo afecta en el buen lado el teletrabajo y esto y los términos que tenemos que empezar a utilizar. Sin duda alguna, la pandemia ha traído la tecnología y la tecnología vino a quedarse. Ahora en nosotros, como decís vos, tener en cuenta eso que me encantó que me dijiste, que estos son herramientas. O Claro. sea, las pantallas, el WhatsApp, el Zoom, demás son herramientas. Depende de uno humanizarlas y ver cómo las puede ayornar. Y otro tema que también recién abordabas, que es sobre, a mí me gusta hablar de actualización laboral, y vos decías de los convenios colectivos de la década del 70, nuestra querida y vieja ley de contrato de trabajo también de la década del 70, que también sería oportuno y nos debemos una discusión para actualizar. Cuando hablamos en diferentes foros y últimamente virtuales, hablamos de esa necesidad imperiosa de hacer una actualización laboral. ¿Vos qué consideras al respecto? Yo creo que en el siglo XXI, 2020, con esta pandemia que agravó todo lo que es y aceleró y obligó de cierta manera a casi todos los sectores, salvo aquellos que no pueden hacerlo, como el trabajo doméstico, la construcción no puede hacer teletrabajo, los agrarios y los que trabajan en pesca no pueden hacer, digo, pero a los demás nos obligó, incluso a los que somos operadores del derecho, a ayornar. Digo, ¿cómo ves vos eso de actualizar? ¿Lo ves también como una necesidad? Porque he escuchado sector que me decía, no, no necesitamos una actualización, ya con la vieja ley de contrato de trabajo nos basta.
No, ahí hablaban, leía en los mensajes, sí, somos ciudadanos virtuales, ninguna duda, somos ciudadanos virtuales. Yo lo vengo diciendo hace un tiempo ya, y creo, Andy, que la jornada laboral, tal como está, ya nos queda antigua, ¿sí? Entonces, yo no necesito una persona que esté 8 horas sentado en una silla para trabajar o no trabajar. Yo lo que necesito es una persona, yo empleador, que pueda llegar a las metas, que pueda cumplir con los objetivos. Pero para eso, Andy, también me tengo que entrenar, porque muchas veces el problema no es del trabajador, el problema es del jefe, que no sabe poner los objetivos. Entonces, yo no puedo quejarme si el otro no cumple cuando yo no supe establecer criterios objetivos, indicadores de hoy. Acá en Argentina muchas veces hablar de indicadores de productividad suena mala palabra, y sin embargo, qué mejor que tener metas claras, cumplir esas metas y no estar atado a una jornada que finalmente no hace más que esclavizarme, es una forma de esclavitud. Si yo soy ciudadano virtual o digital, no necesito esclavizarme a la jornada, ¿se entiende? Pero bueno, para eso ahí voy, para eso necesito esto de No, renovar. muy bueno lo que decís y me encanta eso de a trabajar por objetivo más que por jornada. Y acá me sale el espíritu ese laboralista, digo, el convenio número 1 del OIT es el de jornada. Dice, Exacto. 8 horas diarias o 48 semanales. Y justamente el espíritu de ese nacimiento del convenio número 1 de la OIT de 1919 fue que esa revolución industrial, estamos hablando de una revolución industrial que fue al fin de los 1800. Entonces, Exacto. digo, era cuando la gente trabajaba, que se mudaba de los campos a las ciudades, era el surgimiento de las fábricas, trabajaban 12, 18 horas por día, niños, mujeres embarazadas, eran unas condiciones degradantes y explotando la dignidad de la persona humana y del trabajador. Ante esa necesidad humana surge ponerle un límite a la jornada a 8 horas. Digo, ahora estamos en otra revolución, no es la Obvio, revolución industrial, la es la cuarta. revolución digital, la revolución tecnológica, la cuarta revolución, lo que se denomina 4.0. Y ante esta nueva necesidad, es un poco lo que decís vos, en vez de hablar de jornada, ya debemos hablar de objetivos, de hablar de... Exacto. Me encanta estos conceptos que traes a la mesa. Además, vos fíjate, ¿no? En la discusión de que la tecnología me hace perder puestos de trabajo, me lleva a la máquina de vapor también, hemos perdido puestos de trabajo. Pero ¿cuántos roles laborales se generan a partir de la tecnología? Mínimamente 42. Y te digo uno, el controlador de drones, el conductor de drones. Te digo otro, el curador de la memoria es un nuevo rol laboral que surge a partir de que cada vez más la población lleva una vida más larga, más longeva, con lo cual se necesita curadores de memoria, o de repente todo lo que pueda hacer a través de las plataformas, desde escuchar a alguien hasta hacerle las compras, es decir, todo lo puedo hacer a través de la gig economy, las plataformas colaborativas. Entonces, ¿por qué sigo teniendo autónomos desprotegidos si puedo empezar a trabajar y hacer algo por estos autónomos que forman parte justamente de este gran sistema de las plataformas colaborativas? Entonces, creo de que cuando hablamos de modificar, cuando hablamos de introducir la neurociencia, cuando hablamos de entrenar con este método de GNT, creo que hablamos de empezar a hablar en serio del cambio, porque mientras seguimos en el 75 o en el 19 con el convenio 1, el cambio nos pasó por arriba, o sea, la Total. ola tecnológica nos devora. Sí, 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 creo que comparto lo que estás manifestando vos y nos debemos esta discusión ya, actualizar los convenios colectivos, nuestra querida y vieja ley de contrato de trabajo y mantener el espíritu protectorio, porque justamente el derecho del trabajo es protectorio, y más por lo Total. constitucional que en nuestra propia constitución, el artículo 14 bis y los tratados internacionales nos indica proteger siempre la dignidad del trabajador. Ahora bien,
en esta realidad que se ha acelerado en este marco de la pandemia, no nos cabe duda que necesitamos actualizar los convenios colectivos. Vos hablabas de negociación sindicales actualizadas. Y el otro día escuché paro digital, huelga digital. Y me encantó ese concepto porque digo, oh, listo, los judiciales vamos a hacer huelga digital. No nos conectamos todos. Digo, ¿cómo cambió, cómo se transformó todo? El concepto de huelga digital, dije, wow, o sea, qué rápido cambia todo. Fíjate, mira, cuando nosotros empezamos con el PROPET, aquel momento era el momento en donde los sindicatos traían a colación el real problema que fue en los 90 con los call centers que implicaron, ¿no? Que los jóvenes, porque los jóvenes eran los que estaban en los call centers, estuvieran esclavizados con la tecnología y de todas formas esto implicaba de que ese trabajador que se dejaba de loguear le reducían el sueldo, es decir, una esclavitud digital totalmente cierta. Ahora bien, a partir que empezamos con el PROPET en un esquema de 3x2, con pausas activas, con la necesidad de que el teletrabajo sea voluntario, reversible, etcétera, ya los sindicatos empezaron a darse cuenta que era necesario permitir el juego de la negociación colectiva. Y ahí, en plena negociación, los primeros convenios que nosotros los trabajamos desde el Ministerio de Trabajo implicaron y fueron los que firmó, por ejemplo, UPYET con Telecom o FOETRA con Telecom, las famosas cláusulas de la FATEL que introdujeron para los telefónicos las cláusulas que indicaban el teletrabajo, o de repente YPF con SUPE, firmando el convenio de teletrabajo y el año pasado todavía la introducción del trabajo conectado remoto. Es decir, hemos evolucionado desde los mitos del teletrabajo que precariza, que los sindicatos que me prohíben o que me impiden la gimnasia sindical, a entender que no es así, no hay nada más transparente, si se quiere, que la tecnología, y que la precarización o el trabajo en negro o no registrado no es un resultado del teletrabajo, es un resultado de un empleador indigno que mantiene a un trabajador fuera de los límites de lo protectorio que vos bien estabas indicando, pero no es un resultado del teletrabajo. Entonces, creo que necesitamos abrir, ¿no?, el juego para entender que la tecnología nos acompaña y usarla en el buen sentido. Sí, no, me encanta todo lo que decís, me van surgiendo ideas en la cabeza y no sé por dónde seguir. Quería aprovechar, le mando un beso enorme, está la doctora Pisani ahí del estudio, Mónica Míguez, mucha gente también, la doctora Viviana Díaz, la otra, la tocaya. Con B larga, un beso. Eh, y hablar un poco, ahí está Tommy Allende también de la justicia, un poco hablar de la justicia que nos toca a nosotros como operadores del derecho, como abogados, y en una justicia que me acuerdo cuando estudié introducción al derecho que te decían que si la justicia es lenta no es justicia. Nosotros vivimos un gran desafío en hacer una justicia más transparente, más celérica, más rápida, y yo quiero destacar el gran rol que han hecho los funcionarios y jueces y juezas de la Justicia Nacional del Trabajo y de otros fueros, en poder dar con pocos y escasos recursos lo mejor de sí para llevar audiencias. Es más, me ha tocado contigo una conciliación de século y la tomamos por Zoom y salió bárbaro. Digo, las herramientas que han hecho los funcionarios judiciales se han acoplado, se han ayornado, han hecho lo imposible como bomberos. Digo, pero también estaría bueno que haya políticas del Estado que tiendan a mejorar y generar una agenda a mediano y largo plazo, 2030, para digitalizar todo y para que el abogado vamos a trabajar de una manera mucho más digital, más económica, digo, más ecológica, sin, cuando uno va a los tribunales, y ahí está la doctora Vivi Díaz, que vuelvo a saludar, me encanta el despacho, pero se le caen los expedientes, parece que te van a atrapar. Entonces creo que debemos tomar y concientizar sobre la importancia de lo que se llama justicia 4.0. Sí, mira, yo te voy a contar, cuando estábamos en pleno
auge de la Comisión de Teletrabajo, en aquel momento era el 2007 o 2008, eh, Julio Grisolía, el doctor Julio Grisolía, fue realmente muy activo en todo lo que era la implementación del teletrabajo y trabajó con nosotros en la comisión. Y fue seleccionado como juzgado modelo para poder aplicar el teletrabajo. Y en aquel momento, fíjate vos que hasta tenía, desde el punto de vista de las herramientas, todo dado por algunas de las empresas del PROPET. Sin embargo, el mecanismo burocrático que rodea la justicia, esa máquina de impedir que va más allá de lo humano, que pone cada juez, cada secretario, cada oficial, cada chico de la mesa de entrada, va más allá de ellos y que impide poder avanzar. Vos fíjate que muchos de los juzgados trabajan en forma personal, con herramientas de trabajo personales y sus propios instrumentos digitales, cuando deberían tener un sistema aceitado. O sea, la tecnología tiene que estar puesta al servicio de la justicia, al servicio de los operadores de la justicia. Si, para darte un ejemplo muy simple, en el teletrabajo todavía no tiene discusión, o la tiene entre bambalinas, yo participo, pero no públicamente, en el sector público. Y sin embargo, y esto te cuento la experiencia personal, desde el Ministerio de Trabajo, cuando armamos el primer programa de teletrabajo para el sector público, participó el Ministerio de Trabajo, participó la CIGEN, el Ministerio de Economía y el Ministerio y la Cancillería. Experiencias espectaculares. No se puso un peso, se trabajó inclusive con empresas que pudieron dar tecnología. ¿Sabes cuál era el mayor problema, Andy? Para que te pongas en la cabeza esta cosa de lo tecnológico moderno y lo antiguo, como te digo, del 75. El dilema era sacar esa notebook del ministerio, porque no me permitía, desde el punto de vista de las resoluciones administrativas, sacar ese dispositivo, esa propiedad del ministerio. Entonces, cuando yo vuelvo a lo mismo, si yo miro el avance tecnológico con ojos de otra época, obviamente la dicotomía existe y por supuesto no puedo avanzar. Pero la discusión tiene que darse en el sector público, en la justicia especialmente, y además teniendo en cuenta que el COVID ya cambió hábitos, la necesidad del distanciamiento, la necesidad de los protocolos, nos va a acompañar, nos guste o no, nos va a Sí, 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 acompañar. no es que se va ahora en un mes. Vamos a tener un buen rato con todo esto. Entonces, ¿qué vamos a seguir? Trabajando a ponchazos, es decir, con la buena voluntad de uno y si tiene los elementos dados por sí mismo. No, creo que en esto es muy importante que se trabaje en una política pública. Solamente con una política pública puedo tener la seguridad de estar anclado, digamos, en la transformación digital. ¿Por qué es la transformación digital? Ahí está, aprovecho para saludar que está Ignacio Loncieme, que es el secretario general de la Unión Informática, está Ah, Cande Fernández del sí. J6, coordinadora del J6, mucha gente amiga del otro lado que también participan y aportan su granito de arena en estos temas tan apasionantes como es la informática, la tecnología, el teletrabajo, todo esto es lo que estamos viviendo. Y a mí me parece casi me parecía imposible y nunca imaginé que este año iba a estar haciendo con vos, Vivi, un vivo por Instagram, en vivo y en directo para el mundo. Está el doctor Carlito Castellano, juez laboral de La Rioja, está Martín Romero, juez laboral de Entre Ríos. Digo, nos reconectamos y digo, qué bueno que son y las ventajas de estos temas, de estas herramientas, como bien vos decías, y los desafíos que tenemos por delante. Creo que Vos tenemos muchos desafíos. Claro, y vos fíjate inclusive que hay datos que tampoco se toman en cuenta, como es el ahorro en energía, la reducción de la contaminación ambiental, la reducción también de lo que es los gases de efecto invernadero, que en la ciudad de Buenos Aires los vemos, los sentimos, los padecemos, o la reducción de los accidentes sin itinere. Buenos Aires, por ejemplo, es la causa número 1
de muerte son los accidentes de tránsito. Es decir, hay factores que vuelven a ser indicadores objetivos, que son medibles, y que esto te devuelve la necesidad de poder hacer una política que permita, una política pública que permita esto, que permita el ahorro, que permita la posibilidad de trabajar remotamente, pero además que dé garantías, ¿no? Que dé garantías y que permita también crédito fiscal, porque de otra manera una pequeña empresa no lo puede hacer. Otro tema hablando a colación con estos temas es la conectividad. Y yo vengo diciendo que la conectividad o el acceso a Internet ya es un derecho humano esencial o fundamental. No podemos concebir una sociedad del siglo XXI al margen de las necesidades básicas como el derecho a la educación, a la salud, agua potable, digamos, también el derecho a la conectividad. Y en Argentina tenemos un gran desafío por delante, porque si bien nosotros dos venimos entablando una conversación sobre los beneficios, las desventajas que tienen estas herramientas, en el Gran Buenos Aires hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener wifi, de no tener un teléfono, de no tener la plata, digamos, para reparar una computadora, y ni te cuento en el interior del país. Entonces también, hablando de políticas públicas, sería bueno hablar sobre una conectividad y sobre ese derecho humano fundamental que tenemos los ciudadanos de tener acceso a Internet, de poder, digo, hoy los chicos que no van a la escuela lo hacen mediante las computadoras, pero no todos los chicos tienen esa posibilidad de tener conectividad. Entonces creo que esa es una necesidad y se tienen que poner en agenda para resolver la conectividad a nivel país. Mira, yo creo que las TIC son esenciales y acá no hubo DNU, pero son absolutamente esenciales. Tan esenciales que inclusive cuando hablas de teletrabajo es apenas una especie dentro del marco de trabajo conectado remoto. Entonces, justamente yendo a aquellas personas que no pueden teletrabajar, sea porque en su casa viven en un monoambiente con 4 perros, 5 chicos, los 4 los suegros, y no pueden, como una persona que no tiene conectividad. Entonces, empezar a pensar en un programa que tenga que ver con las Sofiteles, que en su momento lo hemos hecho, oficinas de teletrabajo, especie de nodos que sean a medio camino entre la empresa y el domicilio de la persona y que le permite a esa persona justamente reducir el tiempo de viaje, reducir los gastos, pero hacerlo desde un lugar que tenga conectividad buena como para poder justamente llevar su tarea adelante, le permita tener una mejora de la empleabilidad, porque haciendo teletrabajo forzoso como vivimos hoy, los beneficios del teletrabajo no se advierten, ¿no? Totalmente de acuerdo, y acá me estoy haciendo anotaciones para seguir hablando. Digo, cuánto uno gasta de su vida, y vos hablás de generar estos espacios intermedios, yendo cuando vive en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, o en provincias para ir a la capital y trabajar. Se te van 2 horas, 3 horas, y si vas con transporte público, en auto, esto es impresionante, el teletrabajo, esa posibilidad de no gastar, aparte, ni nafta, ni transporte público, el tiempo, calidad de vida. O sea, hay unas ventajas que son, digamos, se ven a la luz de la vista. Ahora pasa esto, a mí me está pasando que si bien no viajo, no gasto en cochera y demás, estoy más conectado que nunca. Digo, estoy de sol a sol, no me puedo desconectar. Digo, tenemos que saber manejar, ¿no? Los límites. Sí, bueno, porque justamente lo que estás viviendo hoy es una ficción de teletrabajo, porque en esto del trabajo forzado, vos no te autolimitás, o si estuvieras en relación de dependencia, no te limitás con lo que es la desconexión. Y volvemos al derecho a la desconexión. La desconexión forma parte es como tener la caja de herramientas. Tengo conectividad, tengo mi dispositivo informático y tengo la desconexión. No puedo escindir una cosa de la otra, porque si no, tu cerebro está quemado y obviamente ni la productividad mejora, ni la empleabilidad mejora. Entonces, creo que para todo tenemos que tener un entrenamiento y tenemos que empezar a pensar diferente.
y justamente el método GNT, el poder incorporar prácticas de respiración, de mindfulness, de programación neurolingüística, te sirve para ver lo diferente desde un esquema diferente y para empezar a oxigenar también tu cerebro y tu vida, ¿no? Yo te digo que después de este vivo ya empiezo a hacer la clase de yoga, de respiración, de aplicar, pero te digo que, y hablando con muchos amigos y colegas, ahí está el doctor Esteban Damurkenke, que le mando un abrazo, a toda la gente de la UNTREF, Julio Grisolí, a tanta gente amiga, digo, lo que se llama los ataques de ansiedad que nos generan, tanta información. No sé si en nuestro cerebro puede asimilar tanta información, tanto contenido que nos dan para poder resolver los problemas. Creo que el ser humano tenemos una capacidad, digo, mental para decir, che, no puedo recibir tanta información. A veces solo mirar el teléfono ya me empieza a faltar el aire de todo lo que tengo que responder. Entonces está bueno concientizar sobre la importancia de lo que vos hablás del mindfulness, de la respiración, de lo que es hacer yoga, de controlar un poco toda esta información que vivimos constantemente observando y mirando mediante las pantallas. ¿Sabes lo que pasa, Andy? Que en realidad Internet lo que nos provocó nos cambió los modelos de organización. Antes nosotros aprendíamos en la escuela, en la casa, en la iglesia, en la sinagoga, en la calle, en un club, a través de las redes sociales. Y aparte ha creado en nosotros una memoria que es la memoria exogámica, está fuera de nuestro sistema nervioso. Y esa memoria hace que vos ya no tenés que recordar los 10 números de teléfono que antes por ahí recordabas. Ahora tenés que saber dónde ir a buscar esos 10 números de teléfono. Pero para eso también te tenés que entrenar, porque si no caes en la infoxicación, que es el exceso de información. Ese exceso de información que te provoca y que se convierte en tóxico y que te provoca daños, ¿no? A mí me gustó el término, infoxicación. Infoxicación. Es Tremendo. el exceso de información que te provoca, que es tóxico, que te provoca, obviamente que te provoca daños. Creo que esto también, y nuestro cerebro, ni nosotros estamos preparados para este cambio, hay que transitarlo. Por eso es importante todo lo que uno puede hacer para capacitarse, para entrenarse en este cambio cultural. Totalmente de acuerdo. Y hablando un poco de la infoxicación, digo, qué importante es remarcar uno y concientizar sobre la importancia de cómo uno puede dejar de lado, o sea, tomarse su tiempo también para que no le sea un problema para la salud, que uno no la altere, porque vuelvo a repetir, cuando uno habla con un familiar, con un amigo, dice, estoy quemado de estar tantas horas enfrente. Y esto lo quiero resaltar porque me parece que tenemos que concientizar el uso correcto y apropiado de las pantallas y el trabajo. Y hablando de este tema, no quería dejar siempre yo destaco, hablando de lo que es justicia 4.0, la digitalización y demás, el año pasado, cuando estuve en Washington, Estados Unidos, estuve con un juez federal que se llama Peter Messitt, que tuve el privilegio de ir a su juzgado federal en Washington. Me imaginaba Comodoro Pi acá, nada que ver, mucho más reducido, pocos empleados. Y cuando llego, prácticamente me dice, acá mira, manejamos todo con estadísticas, manejamos todo con algoritmos. Digo, yo estoy para ser un vedor, ver un poco cómo está el proceso. Digo, qué lejos que estamos en Argentina de la nanointeligencia, de la inteligencia artificial. Digo, por supuesto, respetando para mí que siempre un juez, que para mí tiene que mantener el corazón y la mente de humano, porque si no, si nos reemplaza un robot, estamos fritos. Digo, pero Totalmente. cómo los beneficios de la inteligencia artificial. Esto es el burnout digital que me tira el teléfono. Digo, cómo la nanointeligencia, todos estos temas pueden ayudar y beneficiar a hacer una justicia mucho más rápida. Digo, Argentina estamos años luz. Ojalá que nos demos estos debates, que charlemos estos temas para poder traer a nuestra querida justicia
los beneficios de una justicia más celérica, más rápida, más transparente y al servicio de la comunidad, ¿no? Sí, mira, vos tocabas un tema que a mí me parece interesante porque hoy ya los roles son de armonizadores de inteligencia artificial y cerebro humano. Este es un nuevo rol laboral, en el cual, eh, es decir, una máquina, la inteligencia artificial seguramente va a ser más precisa en una liquidación laboral, por poner un ejemplo. Pero el criterio con el cual ese juez va a evaluar para dictar la sentencia tiene el componente cognitivo y hasta de pensamiento lateral que solamente el humano tiene. Con lo cual, lo que nosotros deberíamos hacer es entrenarnos para seguir manejando y aumentando esas habilidades cognitivas que son propias nuestras de los seres humanos y dejar para la tecnología, para la inteligencia artificial, aquella actividad que requiere menos y que por ahora, esperemos que por mucho tiempo sea así, no requiera de pensamiento ni de toma de decisiones ni de razonamiento como esto atributo propio del ser humano. Entonces creo que también en esto tenemos. Ojalá que se mantenga así, porque si no Terminator nos va a venir a exterminar a los seres humanos. Exactamente, exactamente. Por eso digo que también en esto uno tiene que ser estratégico, ¿no? Y pensar cuáles son los atributos que tenemos nosotros los humanos y justamente entrenarnos para ser mejores en estos atributos. ¿Qué importa si sé o no hacer finalmente una liquidación, si la inteligencia artificial la puede hacer mejor que yo? Pero en el pensamiento, en el razonamiento, en la toma del pensamiento crítico, en el pensamiento lateral de lo que va a hacer las alternativas para resolver un caso, nadie mejor que yo. Entonces creo que también ahí hay una discusión nueva para trabajar, ¿no? Roles y habilidades cognitivas sumadas a la transformación digital. Qué bueno todo lo que decís y qué interesante. La verdad que me encantan estas charlas porque, vuelvo a decir, primero que sigo impresionado, no me deja de asombrar que este año nunca me imaginé que iba a estar haciendo estos capítulos dentro de este ciclo de charlas, que son muy interesantes porque tal vez mucha gente que está al otro lado, desde el interior del país o en otros países, puedan estar reflexionando, aprendiendo algo o desaprendiendo de estos temas, digo, pero que está buenísimo y que son temas presentes. Digo, la Me verdad que gusta esto que allí Adriana está marcando, ¿no? La humanización del expediente, obviamente, sí, sí, la humanización del expediente, la humanización de la tecnología y el poner al humano en el plano que tiene que estar utilizando la tecnología como una herramienta. Pero para eso necesitamos políticas públicas, necesitamos entrenamiento y capacitación, tal cual. totalmente, muy buen aporte, humanización del expediente. Y Viviana, ya para ir terminando esta linda charla que se ha pasado rapidísimo, ¿qué concepto, qué mensaje le podemos dejar a todos los queridos amigos que estuvieron del otro lado sobre estos temas, del teletrabajo seguro, de las TICs, de todo esto que estamos viendo ahora, que está en boga de todos y que se ha vuelto parte de nuestro ADN? Digamos, nos levantamos con el celular, nos levantamos con la computadora, estamos constantemente rodeados de la informática y como decías vos, ojalá que por mucho tiempo no empiecen a resolver los problemas como los humanos, porque si no nos van a tomar. Digo, ¿qué mensaje, de la misma manera que hace 20 años vos empezaste y siendo una precursora sobre este tema cuando seguro que nadie te creía, y lo mismo digo de Ignacio Loncieme, que está ahí conectado del Sindicato de la Unión, que también cuando hablamos me dice, cuando empecé con esto, nadie creía que iba a suceder, y sin embargo vino. ¿Qué mensaje nos puedes dejar Mira, a todos los que están del otro lado? yo creo que es importante no bastardear la modalidad del teletrabajo. El teletrabajo no es para todos, ni es para todos los momentos de la vida. Como bien vos dijiste, habrá roles que no se pueden teletrabajar y habrá personas que hoy prefieren no teletrabajar. Entonces, cuando yo me saco la presión
de considerar que el teletrabajo es para todo el mundo, y lo digo yo que soy, como diría Carlos Tomada, militante del teletrabajo. Cuando me saco la presión y empiezo a ver dónde puedo aplicar el teletrabajo, voy a la fase 2, que es hacer teletrabajo seguro. Y esto tiene que ver con la desconexión digital, tiene que ver con el entrenamiento, tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con ver que no, que este teletrabajo no me provoque adicción, que no me provoque daños colaterales, que pueda yo revertir en un tiempo determinado, no abierto, en un tiempo determinado, que yo pueda trabajar transfronterizo, es decir, para otro lugar, porque esto es justamente la esencia del trabajo, y además que yo pueda entrenarme y capacitarme en esto que hablábamos, ¿no? En donde uno tiene que empezar a ver que la neurociencia cognitiva, el conocimiento del cerebro, forma parte de la necesidad de esta nueva transformación laboral digital. Porque por un lado las habilidades digitales, pero por otro lado, y juntos a la par, lo que son las competencias propias del ser humano. Creo que ni una antes ni la otra después, ambas en el mismo sentido. Por eso me parece que gestionar nuestro cerebro, programarnos, entrenarnos y evitar la violencia tecnológica, que es el exceso de tecnología, el abuso de la tecnología, es la asignatura que hoy tenemos que atender. Bueno, qué buena forma de ir terminando esta charla y qué lindo mensaje y comparto eh, todo lo que has manifestado, todo lo que has vertido, todo tu conocimiento, tu expertise como siendo una de las primeras abogadas laboralistas que incursionó en este mundo del teletrabajo, de la nanointeligencia, de la neurociencia cognitiva, temas tan apasionantes que a uno podría estar hablando horas y horas. Así que no dejar de mandar un saludo a todos los que estuvieron del otro lado, Cande Fernández, la doctora Viviana Díaz, con B larga, Vivi jueza excelente, el doctor Fernández Madrid, a Adriana que estuvo siguiéndonos también, a todos los colegas, amigos y amigas que estuvieron del otro lado. En lo personal, agradecerte, Vivi, por tu amabilidad, por tu predisposición hacia mí siempre con estos temas, hacia los otros colegas, tu buena forma de ser, tu don de gente que te hace única y te caracteriza. Así que agradecerte por esta linda charla que tuvimos en vivo. La vamos a estar transmitiendo en los canales de YouTube para que todos puedan tener acceso y llevarse algún concepto de esta linda charla. Y bueno, agradecerte nuevamente por este lindo encuentro. Gracias, Andy, y un cariño a todos los que nos están siguiendo y compartiendo, a tu familia, a todo el equipo enorme de la UNTREF, con Julio Grisolía, con Laura, con todos los que hacen Acá la posible. doctora, perdón, Cruz de Voto, Gaby, querida, un beso enorme. Todos los que hacen posible desde GNT, bueno, pudimos atravesar todo un equipo de trabajo con Alberto Fantini, con Mauro Pinotti, y estamos realmente muy orgullosos. Te digo que inclusive me gustaría, y seguramente vos lo vas a hacer, anticipar que en octubre vamos a tener un congreso de transformación digital y las nuevas relaciones laborales. Así que vamos a ir invitando a todos para Estaremos, qué bueno. hacer un congreso virtual absolutamente, con muchas sorpresas. Ahí estamos tratando de trabajar en un equipo federal, así que seguro vamos a estar trayéndote las novedades a vos para poder compartirla con todos los colegas y amigos que nos acompañan. Por supuesto, Vivi, y seguir saludando, está la doctora Vicky Romero Suárez, está Esteban de Alburquenque, está Javier Dugarte, tanta gente amiga, y qué bueno en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en el mundo y en el país, en este marco tan triste, poder acompañarnos y también reivindicar el rol y el valor de la amistad, ¿no? Porque no solo nos caracteriza ser colegas, sino que también nos une la amistad con vos y con todos los que están del otro lado, y Ahí cómo nos damos fuerza en estos tiempos, cómo nos acompañamos, y estamos lejos pero cerca, porque vos estás de tu despacho, yo del mío, pero es una cierta manera de mantenernos conectados y vernos y actualizarnos. Así que
Gracias, estimada doctora Viviana Díaz. Vamos a estar después, por supuesto, con este congreso tan interesante que nos has contado para comunicarlo y ahí estaremos y agradecerle a todos los que estuvieron del otro lado. Damos por finalizada esta linda charla virtual con la doctora Viviana Díaz. Vivi, un beso enorme, Gracias. saludamos a los otros. Muchas gracias.